Y bueno amigos, estamos aquí para comentar otra vez algo que está sucediendo con Gundogan, que me parece bestial lo que está ocurriendo con el futbolista del Barça, ex triple campeón con el Manchester City, y que bueno, estuvo ayer en la gala del Balón de Oro. Ha dejado una imagen preocupante. Si yo fuera del Palancas estuviera preocupado porque bueno, creo que pese a que Gundogan es un poco ancianito, creo que todavía pudiera aportar mucho, y creo que puede haber algo raro ahí entre Gundogan y algunos futbolistas del Barça, aunque es cierto que ayer José Álvarez del Chiringo le preguntaba que si estaba todo bien, él decía así, así, pero una imagen que encontré posteriormente me dice que no está tan así, sino que puede que está un poco a la mitad o sencillamente para abajo. Así que bueno, también vamos a repasar el nuevo ridículo histórico de Gerard Romero. Es que no se cansa de hacer el ridículo, es realmente lamentable. Yo no, es que me quedo loco con la cantidad de ridículo que está haciendo, pero bueno, eso lo vamos a hablar en su momento porque eso tiene que ser un títere del aporte. Lo único que les voy a decir es que por favor me acompañen hasta el final de este video, y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información del Real Madrid, del 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy. Tengo un video de ESPN, pero lo voy a dejar programado para el día de mañana, 1 de noviembre, para que empecemos el 1 de noviembre con el pie derecho. El mes de noviembre quise decir, porque la verdad es llamativo cómo esta gente reconoce que fue un estafa lo del Balón de Oro, pero que es básicamente porque es Messi, así de sencillo. Así que muy atentos, activen esa campanita porque se los voy a dejar allí para que lo tengan a la mano. Vamos a empezar hablando un poco de algo que ha pasado con Bellingham, porque bueno, lo tengo aquí en la pantalla, un videito que él ha dejado ahí bastante interesante, alabando al Real Madrid un poco, y dice que todavía le parece que sea un sueño. Vamos a escuchar las declaraciones y les comento algo rápidamente que se ha hecho, como quien dice, un poco viral en las últimas horas, así que mucha atención. Fantastic year, your first season at Real Madrid. First of all, a word on the Clásico. That was a pretty good weekend. Yeah, it was a fun one, wasn't it? Yeah, I was really happy to play in it. Really emotional game for me, watching them as a child. So to play in one and help win one is really special. Actually, what does it mean for you to play for Real Madrid? Aquí le pregunta que qué significa más o menos jugar en el Real Madrid, y más o menos esto es lo que dice. I still get goosebumps talking about it now. It's the biggest club in the world, and I'm just Todavía se me pone un poco la piel de gallina, es el club más grande del mundo, a mí también se me ha puesto la piel de gallina. so proud to wear that shirt. I asked Gary. Y estoy muy orgulloso de llevar esta camiseta. Eso es más o menos lo que quería que escucháramos, que bueno, Bellingham sigue echándose al bolsillo a la afición del Real Madrid, pero básicamente les he puesto ese video porque les quería comentar algo que se ha hecho muy viral en las últimas horas, repito, porque a Bellingham también le han preguntado por el Balón de Oro que termina ganando Messi, que a todos nos parece un robo escandaloso. Y a ver, Bellingham también declara que es uno de los mejores, es el mejor futbolista o uno de los mejores de la historia o algo así, que era merecido, que no sé qué, y le ha estado cayendo mucho hate, sobre todo en Twitter, que bueno, es una red social para absolutos desquiciados. Algo que a mí no me parece tampoco muy coherente y muy lógico, porque la verdad hemos estado escuchando mucho a Bellingham dar muchas declaraciones y decir un montón de cosas estas últimas semanas en las que él ha estado tan metido en el centro de todo. Creo que nos deja muy claro una cosa: Bellingham es un tipo que dice y va con la verdad siempre. Y si él de verdad piensa esto, no estoy de acuerdo seguramente con él, pero me parece que es un tipo que está diciendo lo que él piensa, y no tenemos que ser un poco inteligentes. Y si respetamos lo que él dice, que el Real Madrid es el mejor club del mundo, ¿por qué no vamos a respetar al que diga que Messi se merecía el Balón de Oro? O sea, es lo que les digo. Todos queremos honestidad, pero cuando esa honestidad no va de la mano con nuestros pensamientos, terminamos siendo ofendidos de alguna manera. Así que vamos a intentar tener un poco de prudencia en ese aspecto. Otra de las cosas que quiero resaltar es que ayer, bueno, empieza otra novela más con este amigo que aparece ahí en la pantalla. Vamos a ver en este caso este corto video que seguramente más de uno de ustedes los ha visto. Vamos a verlo. Kylian, ¿cómo estás? Kylian, ¿el año que viene al Madrid o no? Bueno, ahí está el gesto que hace Kylian Mbappé a José Álvarez del Chiringuito. Y por supuesto ha generado todo tipo de reacción, todo tipo de interacción, porque bueno, es evidente que es un futbolista que ha sido deseado por el madridismo durante muchísimo tiempo. Creo que con bastante razón. Creo que es uno de los futbolistas que más decisivos del mundo y más deseados del mundo. Y es normal que esté ese tipo de deseo porque esté allí.
Y lo que no me parece normal y me parece realmente que este tipo es insoportable. O sea, otra vez viene el juegueteo el juego de que viene, de que firma en enero, de que el año que viene. O sea, es que es impresionante lo insoportable que es este hombre. Otras veces lo hemos comentado también, que este es un tipo al que le gusta ser el centro de atracción, de atención, le gusta estar siempre metido en el medio de todo y que diga, mira, este tipo es un crack y tal, que se hable de él ayer, como prácticamente estaba en un quinto plano, ya no voy a decir que ni siquiera en un segundo plano, intenta hacer este tipo de cosas porque también publicaba un tweet o una historia en Instagram donde colocaba una foto de él ahí en la gala del Balón de Oro y colocaba un reloj de arena como el famoso tic-tac de Josep Pedrerol. Es un tipo absolutamente insoportable y de verdad yo les digo a todas las personas que me escuchan que no nos caigamos otra vez en este plan. Vamos a esperar que pase lo que tenga que pasar y definitivamente en enero seguramente lo sabremos lo que va a suceder o no, porque es increíble que caigamos otra vez en este juego, pero repito, no vamos a caer en muchos de nosotros porque ya sabemos que este es un tipo al que le gusta llamar la atención y es su forma de hacerlo. Cuando hay algo importante, qué casualidad que sale Mbappé con una imagen polémica. Suerte. Vamos a ir adelantando ya porque ya vamos a ir finalizando. Me falta lo de Gundogan y lo de Gerard Romero porque el día de ayer también, después de eso, el gala de Balón de Oro, en Gigantes FC, que es la cuenta oficial de Twitter del equipo este de la Kings League y además del canal este del programa de Gerard Romero, publica lo siguiente. Informa Gigantes, Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro y el presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso. Se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje. Algo que ha llamado mucho la atención es que el mismo Messi en su cuenta de Instagram, en una story también, publica y le pone mentís una vez más, con una nariz de larga simulando lo del Pinocho. Es que es impresionante. A mí me daría vergüenza hacer este ridículo. Es otro ridículo más. Hace poco también quedó totalmente desmentido cuando le da aquella entrevista luego de firmar por el Inter de Miami a Sport. Y qué manera de hacer el ridículo de Gerard Romero. Es impresionante, una vergüenza absoluta. Pero bueno, creo que él debería estar acostumbrado, no creo que esté sufriendo mucho cuando es un tipo que obviamente está recibiendo dinero del Laporta y recibiendo dinero del Barça a cambio de esta información. Es como cuando Edu Aguirre salía con las cosas de Cristiano Ronaldo, que obviamente se notaba que era Cristiano que les mandaba decir ese tipo de cosas. Es absolutamente impresionante. A mí me llama mucho la atención definitivamente cómo hay gente con tan poca dignidad para hacer este ridículo frente a tantísimas personas, porque nos guste o no, este es un tipo bastante seguido en cuanto al tema del Fútbol Club Barcelona y este hombre por estar ahí medio en un lugar público no tiene ningún tipo de dignidad ni ningún tipo de reparo en hacer el ridículo absolutamente en nada. Tenemos este video que bueno, no sé si vamos a poder escuchar la música porque puede tener copyright, de todos modos la voy a colocar y si no, pues bueno, si ustedes ven que el video en algún punto se mutea es porque los amigos de YouTube me han muteado, me han silenciado la canción en el que se ve a Gundogan que se estaba tomando una fotografía y en ese momento se acercan Marc-André Ter Stegen, la chica esta del Barça que termina ganando el Balón de Oro, que ya no me acuerdo, Aitana, algo así se llama creo. Y está Laporta, está el tipo este que también ha salido haciendo el ridículo hace poco, que no me acuerdo cómo se llama, el del peinado este exótico, este que está por acá, que no me acuerdo cómo se llama, Jaume Llopis tal vez, no me acuerdo. En fin, están la gente que estaba en representación del Palancas allí en la gala del Balón de Oro y fíjense en lo que ocurre en esta situación. También estaba Valde ahí. A ver, hay mucha gente diciendo que esta imagen está manipulada, que ya se habían sacado un par de fotos y Gundogan decidió ya no seguir sacándose fotos, pero puede que sea cierto, no tengo ni idea la verdad, pero no deja llamarme la atención cómo hace una especie de desprecio. De hecho, Valde se acomoda para que sigan saliendo las fotografías con la gente del Palancas, pero no deja llamarme la atención ese gesto tan desagradable, porque repito, pudieron haber tomado 1000 fotografías antes. Es una imagen que no tenemos completa, desgraciadamente, pero definitivamente no deja de llamarme la atención cómo se retira y no espera que empiece todo el mundo a dispersarse, sino que él se va el primero y se va además con un gesto todo raro, con las manos en la mano y como riéndose. O sea, de verdad no deja de llamarme la atención. Repito, puede que sean solo teorías conspiranoicas, pero yo, con las declaraciones recientes, este feo gesto, yo creo que
hay algo ahí, pero bueno, tampoco me extrañaría que Gundogan lo hiciera adrede, teniendo en cuenta que viene de ganar el triplete con los superdotados estos del Manchester City, que se tenga que parar ante los paquetes estos que con los que está disputando partidos esta temporada. Así que no me sorprendería. De todos modos, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo. Gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.